vamos a hablar de este personaje. Uruchurtu llega como regente de la ciudad. Él es el que prohíbe la entrada de los niños a las arenas, sí. Y la lucha de mujeres. Él, no Barradas. Barradas entra a trabajar, pero no tenía el poder, entra como comisionado. Que él entra realmente como en 1959 es cuando de rebote, cuando ponen a Luis Espota como presidente, a él lo nombra Luis Espota, viendo que ya tenía años trabajando, lo nombra el poder, pero él no fue el que prohibió las luchas de mujeres. La historia de Luis Espota es de esta forma. Él llega a la Comisión de Lucha Libre, es nombrado en 1959 por el entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, nombra a Luis Espota presidente de la Comisión de Box y Lucha del Distrito Federal, ¿sí? Él, al ser un hombre muy ilustrado, porque él escribía libros y era muy preparado, o sea, a él lo ponen, y él pone a una persona que ya estaba dentro de la comisión, que había llegado unos años antes, en 1953, Rafael Barradas Osorio, a esta persona. Prácticamente delega en él para él continuar con sus actividades. Inclusive tenía hasta un programa de televisión en Canal 11, Luis Espota, ¿verdad? Uh-huh. Y pone en Rafael Barradas Osorio, vamos a decirlo, él era el presidente, pero nombra a Barradas Osorio como el secretario. Y en 1959, que Espota es nombrado por el presidente López Mateos, pero pone a Barradas, que en 1953 ya trabajaba en esa comisión, ¿sí? Ahora vamos a decir quién fue Rafael Barradas Osorio, porque va de la mano todo esto de los reglamentos, para que ustedes conozcan y sepan y se den cuenta a partir de cuándo se empezó a regular esto, ¿sí? Rafael Barradas Osorio nació en 1920 en Laya, Veracruz, después de trasladar a la ciudad del Distrito Federal con su familia. Sus familiares eran aquellos cancioneros llamados los hermanos Martínez Gil. En 1953, siendo presidente de la Comisión de Box y Lucha de la Ciudad de México, el señor Manuel Muñoz, es un señor de que ya hemos sacado algunas veces aquí, él entra como un comisionado en las arenas. Posteriormente, debido a su educación, su seriedad y sobre todo su rigidez, es nombrado secretario de dicha comisión en 1959, cuando Adolfo López Mateos nombra al escritor Luis Espota, lo que acabamos de decir, presidente de dicha comisión, ¿sí? Con el tiempo, Luis Espota llegaría a ser el primer presidente del Consejo Mundial de Boxeo en 1963. ¿Por qué? Porque este par de hombres empezaron a hacer un trabajo para regular más lo que era la lucha libre, darle una seriedad al deporte espectáculo, uh-huh, que ya había comenzado con Uruchurtu, el regente de hierro, ¿sí? Que pone en orden las arenas chicas, las de la periferia, y comienza. Para eso se necesitaban muchos años. Por eso pasamos, eso fue en el 53, por eso pasamos hasta el 59, cuando realmente comienza un control más estricto en lo que eran las funciones de la lucha libre y el boxeo. Luis Espota no iba al boxeo, y era el presidente de la comisión. Y ni falta hacía, porque tenía gente, tenía este hombre, que era el que se fajaba los pantalones, y el que tenía a su vez un equipo de trabajo conformado, y ya habían hecho reglamentos, ya habían, etcétera, 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 ¿sí? O sea, vamos a decirlo, si con esta gente al frente, con la seriedad y con lo exigentes que eran, había lo que había, o sea, ¿qué se da, cabrón? Cuando no hay orden ni control de nada. ¿Me explico? O sea, por eso tenemos que entenderlo, para no sentirnos decepcionados de que pase una lucha de referee en contra de luchadora de cabelleras contra una que es enmascarada, ¿me explico? O sea, tenemos que entenderlo, los porqués. Espota, quien era un hombre culto y escritor, vio en Barradas a la persona ideal para que de alguna manera delegarle las funciones de secretario general. Prácticamente él pasó a ser quien tenía el poder. Barradas se le recuerda con un hombre duro y el que no permitía que sus órdenes fueran desobedecidas. Se comenta que debajo de su escritorio en las oficinas de la comisión tenía lista un arma
para sacarla cuando las cosas se pusieran candentes. Recordemos que él trataba con boxeadores, con managers, con luchadores, y no propiamente eran las personas más educadas del mundo, ¿verdad? No. Y eran atletas, o sea que, y él tenía una complexión más de literario, porque también, lo comentaremos más adelante, escribió algunos libros. Bueno, Barradas escribió varios libros, entre los que se encuentran libros de cuentos y poesía, así se llama, Fuera Máscaras, El ABC de la lucha libre, además de que grabó un disco con poesía, siendo Arturo Benavides su declamador, es decir, él fue el que hizo la voz para el disco. Era común verlo en conferencias de prensa, entregas de premios, homenajes a boxeadores, luchadores. La comisión se encargó en un trabajo exhaustivo y durante muchos años de ir tratando de regular el deporte espectáculo de la lucha libre y el deporte del boxeo, poniendo orden entre promotores, empresas, luchadores, boxeadores, referees, managers y representantes, así como de conformar un equipo de trabajo de comisionados, doctores e incluso anunciadores. Todos estos tenían que tener, todos los nombrados anteriores, debían tener una licencia que era expedida por ellos para actuar como tales en las funciones. La Comisión de Box y Lucha fue un cuerpo técnico y su funcionamiento era autónomo, dependía administrativamente del Departamento del Distrito Federal de aquel entonces y sus funciones se sujetaban a las prescripciones de su propio reglamento, así como a las que fijaba el Reglamento de Espectáculos Públicos del entonces Distrito Federal. Además, Barradas creó el primer museo de boxeo y buscó siempre, volvemos a lo mismo, regular y meter en orden ambas disciplinas, boxeo y lucha libre, por lo que buscó trabajar con otras comisiones, tanto estatales como mundiales. Bazarras Osorio, esto es un dato muy importante, escribió el primer reglamento de boxeo y lucha libre, el cual fue aprobado en Veracruz en 1970. 3 años después, al lado del Santo, fundó la Fraternidad del Santo, una pequeña organización que se encargaría de ayudar a elementos nobles que buscaban trascender tanto en lucha libre como boxeo, constituyéndose en una bolsa de trabajo. El 20 de enero del 85, siendo un titular de la comisión, fallece Luis Espota, quedando Barradas aparentemente como su sucesor. Recordemos que Luis Espota era el presidente y Barradas era el secretario, ¿verdad? Pero todos aquellos enemigos de ambos, creados por, en su momento aplicaban el reglamento y en su momento también hicieron favores a otros, algo muy común en esa época, todos los que tenían cuentas pendientes con él se le echaron encima como una jaula. Barradas tuvo varios aciertos, aunque también pugnó por la seriedad del boxeo en las funciones del Distrito Federal, entonces, pero sus puntos negativos, como su estricta rigidez, que fue mal vista, que yo no veo por qué, ¿verdad? Pero bueno, era otra época. Terminaron porque aplastarlo, porque en su momento decisivo nadie lo apoyó. Y aquí viene algo chusco, ¿sí? Cuando él va a salir, ve nada más el México del que estamos hablando. Cuando él va a salir, que renuncia, aparentemente surge un nombre, un ex periodista llamado Lara Mejía, ¿sí? Que decían que era el que se iba a hacer el cargo. Entonces, aquí en un reportaje dicen que hubo besamanos, o sea, que lo fueron a barbear, varios periódicos hablaron bien de él, y no, que ya estamos a la orden con usted, cuando o sea, pensando que era el que se iba a quedar, ¿verdad? Obviamente, en un México donde se ganaban los favores de esa manera, barbeando al del poder, para más corto. Sin embargo, no queda él, queda otra persona, ¿verdad? Queda una persona llamada Espinosa, ¿sí? El cual dice que él va a ser el secretario, el presidente de la comisión, y que el otro, el Lara, va a ser un secretario, pero no tiene el poder, y el del poder es él, ¿verdad? Quedando en ridículo todos aquellos que fueron a apoyar en su momento a la otra persona. Era el doctor Juan Manuel Espinosa el que queda, después hubo cambios y hasta que llegó el fantasma y se quedó eternizado ahí en la comisión, ya no es del Distrito Federal, ya no es de box y lucha, ya es de lucha libre porque se separaron más o menos, si no estoy mal, cuando al Distrito Federal lo hacen, ya no es distrito, sino lo hacen también como un estado donde tiene su, vamos a decirlo, cuando entra Andrés Manuel López Obrador, separan en esa época, 97 me parece, si no estoy mal, separan la comisión de boxeo de la de lucha libre, o ya había ocurrido unos años antes, pero todo fue en la década de los 90, ¿sí?
Barradas estuvo casado con la señora Raquel Ledesma, quien falleció en 1990, tuvo 5 hijos: Sheila, Rafael, Marco, Miguel, Miguel Ángel, César, Ricardo. Y César Ricardo, así como su nieta, la popular Estrellita, la chica que no es Harley Quinn, quien se dedicó a la lucha libre. Así, el 17 de mayo de 2004, falleció en el hospital 1 de octubre, luego de un paro cardíaco. Descansa en paz Rafael Barradas Osorio, el fiscal de hierro, y a quien recordamos hoy de esta manera.